Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos prometido, tenemos con nosotros en este espacio, ¿verdad? Él había estado en otro, Pastor Feliciano Lassen. Él es el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE. Está aquí con nosotros, le agradecemos porque siempre, pues, cuando necesitamos conversar de lo espiritual y lo terrenal, pues el reverendo siempre dice presente. Saludos, pastor, y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ti por invitarme a este prestigioso espacio y que tenemos una audiencia que siempre está esperando desde este espacio algunas informaciones importantes para el país. ¿Cómo no? Vamos un poco a hablar de ciertas cosas del dogma de la fe primero antes de entrar en la parte religiosa. Yo no sé si usted vio en el sermón de las 7 palabras que uno de los sacerdotes al pues interpretar algunas de las palabras de Jesús mientras estaba crucificado y antes de morir, el tema de María. Y él hizo un llamado, dijo a los hermanos cristianos evangélicos que reconsideren su postura frente a María, porque ustedes no le dan la misma connotación que le da la Iglesia Católica, no le dan el papel trascendental de la Madre de Jesús, de la que, según los textos bíblicos, estuvo en sus momentos apremiantes, también cuando le pidió milagro, él lo hizo, cuando también cuando en la crucifixión, cuando resucita, pero sobre todo en la crucifixión estuvo como madre, o sea, siempre esa relación, mujer divina, su concepción, según el dogma, pues fue por obra y gracias del Espíritu Santo, o sea, una mujer excepcional. Y ese sacerdote dice, bueno, es momento de que los hermanos cristianos evangélicos le den esa importancia a María. ¿Cuál es la concepción que ustedes tienen en ese sentido? Mira, realmente el trabajo que hizo y el papel que jugó María es innegable durante toda la historia, lo que significa una madre. Y como ella se consagró y por esa consagración que tuvo María, fue elegida directamente por Dios para llevar al Salvador del mundo. Nosotros como cristianos lo que hacemos es que no hacemos esa adoración, sin embargo respetamos el papel y repito, es innegable todo el aporte que hizo María y durante el ministerio de Jesús. Sin embargo, nosotros como evangélicos nos amparamos cuando en la boda de Caná de Galilea, cuando un momento se terminó el vino, usted lee esa historia y se da cuenta que los empleados, que era María que dirigía todo el proceso, le fueron a decir a ella que el vino se había terminado y entonces pues ella recurrió a su hijo y luego le dijo a sus trabajadores, ¿no? Hagan todo lo que él le diga. Entonces, desde esa delegación, la comunidad evangélica ya sabe que el mediador directo es Jesucristo, aunque no demeritamos el gran trabajo de María, y ojalá que en este siglo XXI muchas mujeres y muchos dominicanos hicieran y se comporten como se comportó María. Repito, el grado de que ella encontrara la gracia y la benevolencia de ser elegida era porque una mujer prudente, ética y con muchos valores y principios que le dio esa categoría y que todavía no se deben respetar esa figura. Obviamente la iglesia evangélica no hace ningún tipo de adoración que no sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, reconociendo y respetando esa figura que fue utilizada en ese principio y que siempre las madres y las mujeres tienen su importancia. Sin embargo, hay que siempre resaltar esa prudencia que tuvo María siempre delante y la gracia que tuvo y encontró María. ¿Cómo no? Y eso implica entonces que ese punto de inflexión ahí en la boda de Canaán es cuando ustedes dicen, bueno, ella misma sabe que el papel divino es el de Jesús, o sea, ella le pide a él, haz el milagro, pero además le dice a los demás colaboradores en esa boda, hagan lo que él dice, no lo que yo digo, que soy la que estoy organizando aquí. Y entonces se ve un tema un poco, un trance cuando Jesús medio dice, pero bueno, yo no puedo o algo. Y entonces ella le dice,
tú sí puedes hacerlo. Por ejemplo, Jesús le dice, pero cuando ella le dice que le pide que hace el milagro en la boda de Caná de Galilea, él le dice, no, pero que no ha llegado mi tiempo. Ya. Entonces, porque ¿cuál es el tiempo que Jesús esperaba? La delegación, que ella delegada sobre él la autoridad, y entonces por eso le dice a todos los que hacían el vino, y les dice, hagan todo lo que él dice. A raíz de ahí vemos cómo Jesús empieza a ordenar, a decirle, traigan agua, las tinajas que están ahí llenas de agua. Entonces ahí cuando los empleados le obedecen a él, él convierte esa agua en vino, y entonces toda la multitud dice, wow, pero este vino, ¿qué maestro es este que ha dejado el vino de último mejor? Desde ahí la comunidad evangélica le da la trascendencia que tiene María. Sin embargo, la adoración nosotros la damos, y el reconocimiento como de autoridad que fue delegada de su madre y espiritualmente a Jesucristo. Por eso nosotros no hacemos adoración, pero repito, no andamos denigrando ni sin reconocer el gran valor y la gran importancia de que María tuvo, y que la historia, bueno, cristiana, pues se mantiene esa historia. Sin embargo, sabemos que ya eso terminó ahí. Ya el poder espiritual, la delegación, la tiene la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia evangélica, pues, quizá no hace esa procesión y esa liturgia que hace la Iglesia católica. Sin embargo, no demeritamos ese gran trabajo que hacen ellos a través de esa creencia que ellos tienen, pero nosotros sí reiteramos, porque incluso la Biblia dice que no hay otro mediador, sino Jesucristo, ya directamente con el Padre. Por eso nosotros no le pedimos a María nada, sino porque la misma María se rindió en la boda de Caná de Galilea. ¿Cómo no? Porque dentro de los grandes hombres de la Biblia, como había una serie que se llamaba Dentro de los Profetas, ha habido mucha trascendencia. De hecho, yo me he puesto siempre a hacer un paralelismo entre la vida de Moisés y la vida de Jesús. O sea, en algún momento, el tema de si la muerte de los primogénitos, de los niños recién nacidos, cuando Herodes, bueno, cuando Moisés hay que enviarlo en una canastita al mar, al río, al Nilo, y todo ese trance que vive. Pero también hay mujeres importantes en la vida de Moisés, no solamente su esposa, su mamá, su hermana y la hermana del faraón, que fue quien los crió. Sí. Entonces, entre Jesús también está María Magdalena, está María, está. Lo que implica es que si quiere, esos discípulos de Dios, y en el caso de Jesús, el Hijo, la mujer tiene un papel importante y fundamental, y en todas esas debilidades que en el caso de Moisés que pudo enfrentar el tema, inclusive cuando su hermano Aarón, ¿verdad? Sí, Adora a otro Dios cuando él está cogiendo lucha por ahí, ¿verdad? Cuando él regresa y ve eso, o sea, son las mujeres que lo controlan, porque él era indignado. No, realmente las mujeres siempre han tenido un papel protagónico que no se les puede negar. Yo pienso que esa es aún la batalla del siglo XXI, que todavía hay algunos sectores que niegan ese derecho que las mujeres desde el principio han tenido, pero las mujeres obviamente desde el principio han tenido un trabajo y una historia. Por ejemplo, el primer hombre, cuando Dios ve a Adán solo en el huerto, lo que dice, te voy a hacer una ayuda idónea para que no estés solo realmente, porque la mujer es el complemento del hombre. En una sociedad donde las mujeres no tengan oportunidades, obviamente no hay un desarrollo como debe ser. Como tú has dicho, desde el principio, Moisés fue salvaguardado por una mujer, primero por su madre, luego lo pone en la canastilla en el río Nilo, y luego lo encuentra una mujer, y quien le da la crianza y todo el apoyo presencial es una mujer. De hecho, yo pienso que todo el que está nacido y que está mirando este programa, y nosotros que estamos aquí, fuimos acompañados desde el inicio de una mujer. Por eso es que nosotros decimos, como la iglesia, pues las mujeres deben ser amadas, respetadas y valoradas. A veces nosotros decimos que no debe depender de una cuota, como hacen los partidos políticos, que es una cosa como obligatoria, que la ley dice, denle tanto a la mujer. No, las mujeres pues siempre han tenido sus espacios y se lo han ganado, y seguimos motivando para que las mujeres no dependan de una cuota, sino que se ganen su espacio. Así como la prudencia de María le permitió ganar ese espacio para ser portadora del Salvador del mundo. Así como ese espacio que hoy se menciona de la hermana del faraón, ¿no? Que encontró a Moisés, que también está ahí, pero también no solamente esas mujeres, también tuvo Débora, como que también fue un referente de la antigüedad,
que juzgaba debajo de una palma, porque fíjese, no tenía un estrado, porque las mujeres siempre han tenido su lucha, ¿no? Fíjese que ella no era jueza como los otros jueces que tenían un lugar donde ella podía, un despacho, quizás una oficina. Ella despachaba debajo de una palmera, pero ahí lo hacía. Y cuando se libra la grande batalla de ese pueblo, que ella convoca al hombre, siempre sometiéndose al lineamiento, llama a un general llamado Císara para que salga a la batalla, pero Císara tenía miedo. Entonces ella le dice, oye, lo que te voy a decir, si tú no sales a la batalla, que conte que la victoria será entregada en manos de una mujer. Pero yo felicito realmente el valor de las mujeres y en este tiempo también debemos resaltar ese valor de las mujeres. Yo pienso que por eso hay tanto problema y tanto el enemigo de las almas, de la paz, del amor, que nosotros decimos que es el adversario, se ha contrapirado contra tantas mujeres y por eso tú ves ese índice de feminicidio, de muerte, que yo no digo que hay violencia contra la mujer, porque hay una violencia generalizada. Sin embargo, la mujer como un vaso frágil, como algo indefenso, es la que tiene la mayor cuota de ese flagelo que va en aumento en el mundo y en la República Dominicana. ¿Cómo no? Y aunque la iglesia, ese cura hizo el llamado de atención, sin embargo, yo entiendo, he visto que ustedes son más democráticos en la participación de las mujeres en oficial lo que son el culto y la adoración a Dios. O sea, yo he visto mujeres que son, pues, en el caso de la Líderes. iglesia católica, cristiana, que son líderes y que dirigen toda la iglesia y que dirigen cultos, la he visto dirigiendo cultos, más no en la iglesia católica, pues las mujeres pueden dirigir una Eucaristía. No, realmente en la iglesia evangélica hay muchas mujeres, cuando venimos a pasar balance, prácticamente hay más mujeres que hombres en el ministerio, en esas actividades emblemáticas. Por ejemplo, el Consejo Dominicano de Arte Evangélica CODU actualmente tiene 5 mujeres en el Consejo de Administración. De manera que sí, la iglesia evangélica le da el poder y la autorización y también desde mi persona he estado trabajando en todos los sectores evangélicos para que las mujeres nuestras tengan la participación. Sobre todo, que yo me he dado cuenta, no solamente en el ámbito religioso, sino en el ámbito empresarial, que las mujeres son más organizadas, son más cumplidoras, son más respetuosas de los procesos. Y fíjense que en los casos de corrupción, por ejemplo, son muy pocas las mujeres que cometen errores, porque las mujeres siempre tienen un sentido de pertenencia, si es de la oficina, si es de archivo, de manera que las mujeres son organizadas, son respetuosas, se someten a algunas leyes y unos lineamientos, de manera que yo exhorto a todos los sectores y a la iglesia evangélica, a los concilios y organizaciones, que les sigan abriendo las puertas y dando oportunidades a las mujeres en el sector, en el área de dirección, de donde mando, no solamente la parte que casi no puede tener operatividad, que las mujeres han dado resultados y seguirán dando resultados. Nosotros no nos oponemos a los puestos que las mujeres han obtenido. Lo que sí siempre tenemos mucho cuidado es con el feminismo y con ese llamado desbordante de empoderamiento que a veces lo que hace es que pone como al hombre y a la mujer a pelear. Pero siempre que los roles se respeten, las mujeres dan resultados productivos y en las empresas que tienen mujeres dirigiendo se pueden ver los números que obviamente son comprobables que dan resultados. ¿Cómo no? Lo que implica que podríamos en cualquier momento ver una mujer presidiendo el CODU. Eso hay algunas limitantes en ese sentido. No hay ninguna limitante en nuestro estatuto. Lo único que pide es que las mujeres sean directoras de los concilios, obviamente. Okay. Y tenemos ya mujeres que dirigen concilios. Por ejemplo, nuestra asamblea fue el sábado pasado y dentro de nuestra asamblea había mujeres que presiden concilios. O sea, si hubiese habido una elección de presidente y ellas se lanzan a la presidencia y pueden ganar la presidencia de manera democrática. Yeah. Porque no hay ninguna traba de que una mujer que tenga los valores y los principios y que cuente con esa parte pueda correr la presidencia del CODU. Claro que sí. ¿Cómo no? El tema, pastor, el tema reverendo de los jóvenes, de la juventud y la iglesia cristiana evangélica, ¿cómo comienza? Generalmente se da casi por herencia, ¿no? Los padres que son cristianos, que generalmente sus hijos siguen el mismo camino. ¿Cómo hacen para que también los jóvenes puedan venir a Cristo a través de sus iglesias? Hay un componente importante de las mujeres, pero sobre todo de los jóvenes. Mira, realmente antes, como tú has dicho, antes había un comportamiento como una herencia. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Las iglesias tienen grandes desafíos ahora mismo con la juventud, porque a veces la iglesia se ha quedado atrás de muchas políticas que se necesitan insertar. Cuando yo digo esto, no es cambiar la palabra de Dios sigue siendo la misma.
Pero esas herramientas que utiliza la palabra de Dios, de esas oportunidades que han tenido los jóvenes desde David, debemos implementar en las iglesias para que las iglesias sean atractivas a la juventud. Tenemos una juventud ahora mismo que casi nada le llena, le satisface. Sin embargo, la iglesia tiene el compromiso y el desafío de atraer esa juventud que a veces está solamente por compromiso en la iglesia, sino incentarlo en la parte de la música, en la parte de la adoración, en la parte de la enseñanza. Hay una juventud con mucho conocimiento bíblico que hay que actualizar esos conocimientos a través de la teología cristiana. Hay muchas corrientes nuevas, la cual nosotros debemos encauzar nuestra juventud para que haga un relevo y no un reemplazo. La iglesia está teniendo un gran desafío, que estamos intercambiando lo que son los relevos con reemplazo. Cuando hay un reemplazo, la parte de relevo queda en el olvido. Tenemos el riesgo de que venga una juventud que no conoce la historia de la congregación, de la iglesia cristiana en el país o en el mundo, y venga a reemplazar con cosas nuevas. Pero cuando nosotros hacemos un traspaso de lo que es un relevo con conocimiento de causa, con conocimiento de la palabra de Dios y de los nuevos corrientes que estamos teniendo, no tendremos reemplazo. Entonces, el reemplazo, el riesgo que cogemos es que se olvide toda la historia. Por eso es importante preparar a la juventud, motivar a la juventud con las corrientes que ellos tienen, adaptar esa corriente, no meter la corriente malsana que hay en el mundo, sino tomar la referencia y cambiar los roles de ese movimiento que ha traído el mundo de convulsión, violando los parámetros y la ética y la moral, con un comportamiento inapropiado que no respeta roles, para nosotros poder cambiar ese comportamiento de la juventud, que sea atractivo de los demás jóvenes, porque donde hay una iglesia que tiene mucha juventud, pues eso atrae a la juventud que está en la calle, pero para eso tenemos que ser proactivos y trabajar con esos jóvenes que están en esa etapa tan difícil ahora mismo. ¿Cómo no? Y yo quizás se lo he llamado la atención a los, o se lo he planteado a sacerdotes cuando entrevisto, y podría ser, no sé, en el caso de ustedes, los pastores son, ¿verdad? Cura, pueden ser pastores evangélicos, tienen que ser, pues, para pastorear ovejas. Y no solamente dentro del templo. O sea, el ministerio de Jesús no fue dentro de un templo, fue en movilización, fue... Entonces, a veces yo digo, ¿cómo es posible, supongamos, sería bastante difícil que vayamos a la 41 de, ¿verdad?, de Capotillo, con todo, las 42, perdón, y todas esas cosas que tenemos que hacer, salir también de los templos. Bueno, mira, déjame decirte que te felicito, porque uno de los desafíos que yo he venido hablando en conferencias y en alguna entrevista es que la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. Ese es uno de los paradigmas que hay que romper, que la iglesia ha quedado retraída solamente en cuatro paredes, en buenos templos lujosos, lindos. Hay que, para conquistar la juventud y que seamos atractivos a ellos, salir a la calle con programas. Pueden ser los mismos programas que usted hace en las cuatro paredes, sin embargo, con otra dinámica, de manera que eso pueda atraer. Yo tengo ejemplos, por ejemplo, cuando yo saco la iglesia afuera del templo, ahí mismo pegado. Los amigos que nunca entran al templo salen a ese culto. Porque los templos, hay que saber que hay como una pared, bueno, obviamente están entre paredes, Así pero eso crea una barrera contra la comunidad. Y ahí dice, no, yo no puedo entrar así a este templo porque tiene alguna reverencia, ¿no? Pero cuando estamos en la calle, la gente puede llegar como quiera. Y a eso es que debe abrirse la iglesia. No a que todo el mundo ministre en el altar, pero sí que hay una apertura para que todos puedan llegar y escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nosotros en las cuatro paredes muchas veces, con tanto ruido que tenemos ahora mismo en los barrios, yo me doy cuenta en mi iglesia que yo pastoreo en Villamella, yo a veces salgo afuera y no escucho nada de lo que está pasando porque hay muchos radios fuera que impiden que el volumen salga mucho menos. Las iglesias tienen que educarse más cada día para que el ruido no moleste a los vecinos, sino que mayormente tengan aire con ventanas cerradas como en otros países. Entonces, eso implica que deberíamos salir de las cuatro paredes de una vez a la semana, por ejemplo, y llamar a la juventud a socializar temas, por ejemplo, de convivencia pacífica, de temas sociales de impacto de embarazo de adolescente, también un concierto de cristiano, también todo un simposio de la palabra de Dios, cosa que motive a la sociedad y a todos los que están alrededor, especialmente a la juventud, para que pueda ser parte de nuestra comunidad. Porque si seguimos así, corremos el riesgo de ser una iglesia en peligro de extinción. Como hay animales y hay algunas especies en extinción, así no será la iglesia si no nos ponemos proactivos, buscar programas motivadores que puedan incentar la sociedad completa a la iglesia y a la fe. Digo esto finalmente para concluir con ese tema porque me llamó la atención un sacerdote en Brasil, creo que fue en Río de Janeiro,
que salió para las playas y salió con un grupo de jóvenes, y esta música nueva de los jóvenes, la música urbana, él logró que se grabara música urbana con el mensaje de Dios. Cuando le preguntaron que por qué hacía eso, porque andaba hasta con un pantalón corto y una cuestión, dice, es que yo tengo que llevar el mensaje a los jóvenes en el lenguaje que ellos lo entienden y tengo que ir donde ellos están para entender cómo pueden buscar a Cristo. O sea, si me quedo en la iglesia, esos jóvenes no van a ir a la iglesia. Entonces, tienen mucha popularidad dentro de la juventud y luego él lo lleva a la iglesia y le dan y tienen, o sea, el templo y tienen responsabilidad. Pero él fue al lugar, él fue y no solamente a las playas, iba también a los guetos y a todas esas cuestiones, a las favelas. Y es una persona que con mucha popularidad. No es un secreto que la gente ha cambiado y que nosotros, el ir a esos lugares vulnerables y de bajo mundo, como lo dice la gente, no nos quita ninguna espiritualidad ni nos va a quitar nuestra ética, nuestra moral. Pero sí debemos llegarle de una manera u otra a la gente para que pueda llegar a la palabra de Dios, luego que tenga ahí concientizarlo de todo lo que tienen que hacer. Claro. Obviamente, esa es la entrada que nosotros debemos dar. Las personas que van y hacen ese tipo de eventos deben estar aterrizadas, sin ningún tipo de prejuicio, porque a veces la gente piensa, pues yo voy a cambiar el evangelio o voy a hacer lo mismo que ellos hacen. No estamos diciendo que usted va a empezar a tomar, a usar pacientes, sustancia prohibida. No, estamos diciendo que tiene que llegar a ese público que está cautivo por ese tipo de antivalores para usted poder conquistarlo y luego llevarlo a los recintos, a retiros, a congresos, pero eso viene al paso. Pero si nosotros somos intocables, desde las cuatro paredes con este traje, yo voy a una playa o voy a un centro donde está un dream, por ejemplo, la gente me ve como que ha llegado un faraón o un dios. Entonces yo tengo que de una manera u otra poder acercarme a la sociedad para que ellos vean que somos iguales, que tenemos las mismas oportunidades, que así como Dios me ha cambiado y ha cambiado a muchos, a hombres de los gente que están privados de libertad, también puede cambiar y tiene el interés y la intención. Porque uno de los mensajes que yo predico es que Dios no vino para un grupo, sino que Cristo se sacrificó en la cruz del Calvario precisamente en esas 7 palabras que se repiten en la Semana Santa. Entonces esas 7 palabras están circunscrita para toda la humanidad, para la raza humana completa. Claro. No hay etnia ni color. Pero nosotros tenemos que ese mensaje transmitírselo. Yo una vez di un estudio sobre el tema que si el mensaje viene de Dios, no importa quién lo dé. Entonces nosotros en cualquier escenario debemos siempre presentar a Cristo como solución. De hecho, los problemas que tenemos en el mundo y en el país solamente lo va a resolver cuando la sociedad sea consciente que tiene una responsabilidad personal cada uno de nosotros. Claro, ¿no? Y el Evangelio de Jesús y además quienes le siguieron después, lo que salieron fue al mundo a predicar, no se quedaron en los templos y a universalizar la palabra de Dios, a escribirla, a tener contacto con la gente y todo. O sea, reitero, no fue un asunto de enclaustrarse solamente en los templos. No, y el ejemplo que tenemos del mismo, el dueño del Evangelio, que es Jesucristo, sí. Eso fue lo que hizo. Incluso recibió mucha crítica, como mucho puede ser que ese sacerdote que hizo eso en Brasil y muchos pastores que hagamos eso aquí en la República Dominicana, recibamos crítica, pero eso debemos estar conscientes de eso. Cuando a Cristo lo veían comiendo con los fariseos, visitando a los publicanos como a Saqueo, decía, si supiera dónde está sentado. Él sabía dónde estaba sentado, ahora él sabía el alma que tenía esa persona. Entonces, nosotros tenemos que aprender nuestro maestro y a los lugares, a los segmentos que están más perdidos de la sociedad para rescatarlo y que cambie realmente, que sea un referente como muchos lugares que antes no se podía entrar y ahora son lugares de refugio, oasis, convertir esos lugares de violencia como lugares de paz, que ellos mismos hablen de la paz. Esos lugares donde hay mucho tráfico de droga, llevarle charla de lo que produce, del efecto negativo que produce la droga, las pandillas. Entonces la iglesia tiene que salir, motivar toda esa comunidad. Yo recuerdo que en los años 90 pues se llevaban películas al aire libre, se llevaban muchas charlas con los diferentes del asunto de droga, para que los muchachos estuvieran prevenidos de las pandillas que hay en todo el mundo. Todo ese tipo de cosas, de las señales que se hacen los pandilleros, cómo marcan territorio, enseñarle toda esa sociedad, porque muchas veces estamos sumergidos en un grupo de gente, de muchísimas bandillas, de tráfico de droga, y no sabemos cuál es el lenguaje de ellos. Entonces, la comunidad, la iglesia tiene que concientizar su comunidad y aún los padres, porque a veces tienen un padre, hijos, adolescentes que no saben su comportamiento, por qué viene ese comportamiento, y cuando damos una charla en el barrio se da cuenta, pero mira, de ahí es que se desprende este tal comportamiento de mi hijo o de mi adolescente. Entonces es necesario que la iglesia pues salga de las 4 paredes y sea una iglesia activa completamente,
que no es una iglesia solamente que critique, sino una iglesia que presente soluciones a la problemática que tenemos en el país. ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso del presidente del CODUE, Feliciano Lansen. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con el reverendo Feliciano Lansen. Él es el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, CODUE. El reverendo, recientemente un grupo de organizaciones, entre los cuales estaba la Arquidiócesis de Santo Domingo, enviaron una comunicación a las autoridades, que es una exigencia también que están haciendo las ONU, está haciendo Amnistía Internacional y todo esto para que mientras Haití esté en estas condiciones, las autoridades dominicanas detengan las deportaciones de indocumentados. ¿Cómo ve el CODUE? ¿Cómo ve la Iglesia Cristiana esa petición? Mira, realmente nosotros como religiosos estamos muy preocupados y lamentamos la situación y oramos mucho por la situación del pueblo haitiano. Siempre hemos reiterado que la República Dominicana trata y ha sido un soporte del pueblo haitiano, que es innegable, aunque muchos sectores internacionales dicen que abusamos y que no cooperamos. Pero yo dije que si hay un país que ha demostrado su cooperación, su empatía y su compromiso de solidaridad, es la República Dominicana. Sin embargo, las autoridades tienen que tener cuidado porque hay muchos sectores que se aprovechan de la crisis haitiana, tanto empresariales como políticas, pero también hay autoridades que a veces yo pienso que no conocen el rol y abusan de ese proceso. La República Dominicana, su autoridad, lo que debe es llevar a cabo el cumplimiento de la ley y de la constitución de la República, siempre y cuando respetando los derechos humanos. En este momento que está viviendo el pueblo haitiano, hay que ser un poco prudente. Lo que hay que no permitir que entren de manera desbordante en la frontera, porque hay que tener problemas, porque parece que hay muchos puntos de la frontera que están abiertos y hay una entrada sistemáticamente diaria a la República Dominicana y eso obliga a ver que se vea una deportación masiva todos los días, pero es porque no se ponen los parámetros en la frontera. Porque los que están aquí, que tienen mucho tiempo, obviamente en un momento como este, incluso hay personas que están aquí que tienen años, que ya no tienen ni familia en Haití, enviarlo a ese pueblo, como está Puerto Príncipe, obviamente, porque he investigado, el desorden no está en todo el pueblo haitiano, solamente en el polígono central, que es el Puerto Príncipe, es que está el problema. De manera que nosotros lo que sí le pedimos a los organismos internacionales, que del presidente de la República ha sido un vocero prácticamente de ese país o de ese pueblo, en todos esos foros, que esos organismos internacionales que a veces nos critican como país, vayan a ese mismo territorio y puedan crear las condiciones allá mismo en su país de llevar los alimentos, llevar el agua, los servicios de salud y que puedan ayudar a viabilizar que ese pueblo salga del tranque que tiene hace mucho tiempo y que ellos puedan autosostenerse ellos mismos y dirimir su conflicto, porque hemos visto también que usted tratando de ayudarle a ellos se molestan y creen que nosotros estamos haciendo una intromisión a lo que el presidente ha sido respetuoso y sigo pidiendo a las autoridades que sean respetuosos de este proceso, porque ellos dicen que tienen capacidad. Siempre que viene una fuerza de otro país, ellos dicen, no, déjenos nosotros que nosotros vamos a resolver el problema. Entonces tenemos que tratar de ser canal, pero en su país, porque siempre reiteramos que la República Dominicana no tiene respuesta para ese problema haitiano, porque muchas veces ni tampoco tenemos respuesta para los dominicanos, porque hay muchos temas que nosotros tenemos deudas atrasadas de más de 40 años. Si nosotros cargamos todo el problema del pueblo haitiano a la República Dominicana, seremos un Estado fallido juntos. Entonces, lo que tenemos que tratar de desarrollar, tanto el pueblo haitiano que se desarrolle de manera autónoma, como la República Dominicana se ha desarrollado y se sigue desarrollando, pero tenemos que enfocarnos y encarar eso con un rostro humano, porque la situación de Haití es desastrosa y de verdad que cuando uno habla en estos espacios, hay muchos sectores que se sienten aludidos. Sin embargo, es un compromiso del país salvaguardar la frontera y la soberanía dominicana, siempre y cuando, repito, respetando los derechos soberanos y los derechos humanos, que también ellos son personas que están sufriendo mucho de aquel lado. ¿Cómo no? El tema es entonces
¿se repatria o no se repatria en estos momentos o se repatria respetando lo que dicen las leyes y su dignidad? ¿Cómo lo ve? Bueno, realmente es un compromiso de la ley. Obviamente, si usted está en un país ilegal, no solamente ellos, porque a veces se ha querido decir que aquí en la República Dominicana hay una persecución por la gente de colores. Si fuera así, yo mismo que estoy delante de ustedes, pues yo soy de color. El asunto es que si usted está ilegal, por ejemplo, yo visito otros países y a veces sin haber ningún tipo de redada, si pasa cualquier situación de tránsito, todo el que ve en ese vehículo le piden el pasaporte. Yo, por ejemplo, salgo y yo siempre ando con mi pasaporte. Como yo no tengo residencia, digo, no, yo ando con mi pasaporte porque eso es lo que me acredita que estoy legal. Obviamente, cuando usted entra a un país, hay países suramericanos que te dan 3 meses, otros te dan 6 meses. Si usted está fuera de ese rango, usted lo agarran y lo deportan. Entonces, no nos podemos sentir mal las personas que lo deportan de una nación porque está violando una ley. Entonces, obviamente, el Estado tiene que regular esa parte y hacerlo con dignidad. Si va, tiene que deportarlo porque están ilegales, tiene que hacerlo con dignidad y con rostros humanos. Sin embargo, ellos tienen también que ser respetuosos porque a veces aprovechan la oportunidad para pasar de manera desbordante, como he visto, y entonces eso crea un conflicto y dice que la República Dominicana está maltratando o lo está haciendo de manera despavorida. Aunque estén en las condiciones que estén, como he dicho, la condición en ese pueblo no es solamente en todo el territorio, solamente en Puerto Príncipe. Y todos los ciudadanos no viven en Puerto Príncipe, entonces muchos de ellos aprovechan que están viviendo en otros pueblos vecinos y entonces se trasladan para acá y entonces el Estado tiene que retirarlo otra vez a su frontera y llevarlo a su país, siempre guardando su derecho y su protección como personas que son. Pero sí el Estado tiene un compromiso de mantener la frontera segura y no permitir esa inmigración desbordante. ¿Cómo no? A propósito del tema migratorio, aunque no se ha podido confirmar todavía el tema de una niña haitiana que fue violada, pero lo que sí se pudo confirmar fue un agente de la Policía Nacional, un sargento, que eso, bueno, pues corrió en las redes sociales de un equipo de inspectores de migración por el test, por el color de su piel, pues trataron de apresarlo y, como se dice, montarlo en la camiona. No obstante, él alegar y él decir que era pues dominicano y además de que es un sargento de la policía. También ahí como que tienen que haber algunos protocolos. De verdad que eso es inaceptable porque eso no se puede permitir en la República Dominicana, ni la violación, no solamente de esa niña, no importa del país que sea. Eso es algo que nosotros rechazamos de pleno derecho y que debe investigarse a fondo. Y el culpable castigarlo ejemplarmente, porque no se puede dejar así. Porque así como se le hace a esa nacional del pueblo haitiano, se le puede hacer a una dominicana, a otro extranjero, y eso es inaceptable. Igualmente el maltrato a un ciudadano por color de piel, eso aquí en la República Dominicana no cabe, porque la República Dominicana es una mezcla que tenemos de colores, incluso ustedes ven hasta funcionarios y altos militares con su piel oscura, y eso no determina su nacionalidad. Nosotros hemos visitado otros países, cuando usted lo ve, parecemos que somos de otro país o somos dominicanos todos, y entonces la República Dominicana no se puede tener un sesgo por color y tampoco una persecución de esa manera. A mí me agrada mucho la política migratoria de algunos países que yo he visto que son militares, pero si ellos no están enviados a buscar inmigrantes, ellos no se meten contigo. Sí. Aquí en la República Dominicana, cualquier persona que tenga una ropa militar, lo ve solamente y ya lo persigue, y eso no puede ser. Si están dentro de su casa, si están dentro de una iglesia, tampoco se pueden estar acechando como para agarrarlo preso de una vez inmediatamente, porque hay que respetarle ciertos derechos y algunas garantías. Porque nosotros tenemos que ver en el zapato de ellos. Si tuviéramos otro país, como hay muchos dominicanos en todo el mundo, no queremos que haya persecución con ningún dominicano en ningún territorio. Asimismo, tampoco como comunidad de fe queremos que haya esa persecución por el color de la piel, porque nadie tiene la culpa de si tiene el pelo lacio, si lo tiene crespo, si es blanco o tiene la piel oscura. De manera que hay que respetarle y darle garantía a todas las personas que estén en el territorio dominicano. ¿Cómo no? Un tema que ustedes han sido militantes en el Congreso Nacional. Yo entrevisté ahí, estaba en ese asiento que usted está la semana pasada, la vicepresidenta del Senado, Farideh Raful, y cuando le pregunté sobre el tema de las 3 causales, la cual ella defiende con mucha vehemencia, dijo textualmente que el tema de las 3 causales ha sido la excusa perfecta para que muchas personas en el Congreso y políticos no quieran aprobar el Código Penal porque tiene otras tipificaciones que persigue y combate el crimen, que pues incluyendo la corrupción y todo eso, que le preocupan más que el tema de las 3 causales, y que se ha aprobado
sin las tres causales, y se ha consensuado más del 95%, y siempre es la excusa, aunque ella dice yo siempre defiendo las tres causales, pero más allá de las tres causales hay otras cosas que son las que verdaderamente no permiten el avance de la aprobación de ese código, que vemos como una madre se desplaza con su niña por ahí por la Máximo Gómez y un tiroteo de delincuentes, bueno, pues se le ciegan la vida, a la niña, la abuela después es asesinada en su casa y uno entiende que hay gente que sencillamente este, no pueden, estar en convivencia común con los demás seres humanos, sino que tienen que haber sanciones para crímenes muy grandes. Eh, Mira, ¿Cuál es su valoración? realmente yo felicito a esa muchacha porque ella siempre ha sido reiterativa y coherente. Las quejas de nosotros es que los políticos a veces no son coherentes Mm. porque dicen una cosa y cuando llegan hacen otra, pero ella siempre ha sido coherente. Y ese caso indigna mucho, ese de la niña de la Máximo Gómez, de 9 años, muy elegante la niña, porque precisamente de que el día que pasó eso, uno de los delincuentes, ese día que fue que cumplió años a la mayoría de edad, y ya lo van a jugar como un número de edad. La iglesia ha sido el rehén, como ella dijo, y yo también siempre lo he reiterado, y la excusa para no tomar responsabilidad política de que haya un código penal en la República Dominicana, y pone la iglesia como víctima y que dice que la iglesia es la opositora, donde hemos reiterado que eso es mentira. Cuando hay voluntad política, nos hemos dado cuenta que la iglesia no es ninguna traba para que no se aprueben las leyes en la República Dominicana. Nosotros hemos reiterado que lo que ha faltado es voluntad política y yo espero que ya en las próximas legislaturas y los nuevos funcionarios que lleguen a legislar puedan comprometerse con el país, no con sectores, para que la República Dominicana sea dotada de ese nuevo código penal que ya está quedando obsoleto, obviamente, porque tiene más de 20 años, que hay que revisarlo, porque hay muchísimos delincuentes y muchísimas asociaciones de malhechores que se han levantado con la bandera de victoria porque no han sido castigados conforme a lo que tipifica ese nuevo código. Por ejemplo, que hay gente que han cometido crímenes. Por ejemplo, ese muchacho del panadero de Isabelita, una niña de 7 años, que la violó, ocultó el cadáver. ¿Y cuántas cosas? Fue como 3 crímenes que cometió. Así es. Y si lo juzgan con la pena máxima, que son 30 años, pues sale y queda joven haciendo fechoría. Ese joven que mató la esposa y los 3 niños, el famoso se llama Chacra, muy joven él, que ahorita sale muy elegante que está recluido. Ahorita sale y comete el mismo error. Yo vi una noticia ayer en Puerto Rico que castigaron un muchacho ahí de 118 años. Así Y ahí fue. decía, para que este antisocial no vuelva a cometer eso en la sociedad. Entonces, la República Dominicana debe hacer ese tipo de comparación porque obviamente aquí hay muchísimas cosas que la dotan de otros países, pero la cosa buena de otro país no lo toma, sino lo que no sirve. Entonces, los políticos dominicanos deben estar comprometidos para que la República Dominicana tenga un código penal y no utilizar sectores como rehén para decir que son los opositores que no haya código penal. La iglesia no ha sido opositora porque, como ella dijo, muchas veces se ha consensuado para que haya código penal y esas 3 causales se discutan y no se ha querido aprobar la ley ¿Cómo del no? código penal. Reverendo, estamos ya concluyendo una campaña política atípica, inusual, no a la que estamos acostumbrados, pero sí lo que ha habido también en la tipicidad, una mudanza constante y permanente de dirigentes, autoridades electas y no electas de la oposición. La oposición habla, denuncia que se le compra, que se le coopta, el gobierno dice eso es mentira, vienen porque no confían en ustedes. Más allá del resultado que pueda haber, ¿cuál es la visión que tiene la iglesia cristiana de este proceso y cómo vislumbra, cómo visualiza en el futuro el tema de los partidos políticos de cara a lo que hemos visto en este proceso? Mira, de verdad que el país ha vivido un cambio, como todos los países, de manera global. Estamos viendo una política muy diferente como se hacía antes, que por un lado me gusta mucho a mí, porque a veces había un tapón a esta hora, un grupo de bocina, eso ha disminuido. Sin embargo, vemos con mucha preocupación lo que son los sistemas de partido, porque está denigrando el sistema democrático. Nosotros estamos muy optimistas con el órgano rector, que es la Junta Central Electoral, porque ha venido haciendo un trabajo apegado a la ley
y demostrado en todos los sectores del compromiso que tienen con la democracia y con el país, con todas las exigencias de los grupos políticos y asociaciones han estado cumpliendo. Obviamente vemos una clase política no comprometida con sus principios y valores, porque antes teníamos ideología política, ahora mismo es el mejor postor. La gente tiene un síndrome como de derrota, otro de triunfalismo, cosa que preocupa bastante porque vemos gente que no están observando su principio. Hoy estoy en un partido, mañana en otro. Esto quita credibilidad aún a su militante, porque yo no creo en esos políticos que hoy se sientan a denigrar a un grupo político y luego pasan a esa misma fila. Entonces yo no sé qué discurso tú tienes en este momento, tú que criticabas una cosa y estás en la misma parcela política. Obviamente yo sé que buscan sus beneficios personales porque quieren alzarse con el poder, pero hemos visto personas que han ganado en un partido y luego ganado con esa posición se van a ese partido, cosa que yo no sé qué la ley contempla ahí, porque yo creo que no es ético. Si la gente ganó un partido debe agotar su proceso y seguir en ese partido por el cual lo llevó a esa posición. Sin embargo, debo llamar la atención a los que están de gobierno en este momento, porque hoy tú eres gobierno, mañana será oposición. A la República Dominicana no le conviene que un solo partido político tenga el poder absoluto de todas las cosas, porque ahí peligra la democracia y la parte del equilibrio. Ni al que está de gobierno le conviene que todo sea legitimado por su gobierno, porque eso quita credibilidad ante la sociedad y organismos internacionales. De manera que debe haber un partido con democracia abierta, como yo digo, yo le llamo, de que haya la igualdad de condición y de participación, pero también la clase opositora no se puede estar con los brazos rendidos, como que todo se terminó, como que están derrotados, porque ellos lo que están proyectando es como que hay una derrota colectiva. Ellos tienen la oportunidad también de levantar y motivar a sus militantes. Ellos saben cómo hacerlo porque todos los que están fuera del poder son estrategas políticos y saben cómo motivar a sus militantes. A pesar de toda esa parte de tránsfuga que han ido y de migración de un partido a otro, todavía tienen la oportunidad porque estamos a día de esas elecciones, pero ellos tienen que hacer un trabajo muy audaz, muy sistemático para que puedan conquistar y también tener un programa creíble, porque el problema es que los políticos dominicanos, todo es un poema, es un cliché, hablan todo lo mismo y no hay una credibilidad de lo que están haciendo. Y para eso nos damos cuenta que los alcaldes, los diputados, senadores y aún a la presidencia, ellos casi repiten lo mismo, pero no hay un compromiso que se pueda decir, este está hablando la verdad. Porque los políticos tienen que ya de ahora en adelante, con ese cambio que vive la política, decirle a la gente la realidad, decirle, mire, por ejemplo, decirle, en mi primera etapa, en mi primer año de gobierno, yo no le prometo que voy a hacer ninguna obra nueva. Por ejemplo, vamos a dar mantenimiento a las que existen porque tenemos que cuadrar bien el presupuesto nacional para que sea más productivo. Pero todo el mundo ofrece infraestructura nueva, todo el mundo ofrece programa nuevo, pero no le dice a la gente cómo va a conseguir los recursos para esto. Porque la República Dominicana tiene que saber que la capacidad de endeudamiento está llegando al tope, independientemente de que los países tienen que coger préstamos, porque no solamente en este país, pero la República Dominicana puede verse en los próximos años de una manera inmanejable la economía. A pesar de que me dice que crece todos los años, tenemos más de 50 años creciendo, pero la economía, el Producto Interno Bruto está siendo muy comprometido y los políticos debemos ser responsables con las generaciones que vienen en el futuro. ¿Cómo no? Y el tema de la fortaleza y la identificación de un partido con su causa, porque reitero, lo que vemos ahora es las mudanzas, pero para el poder. O sea, y esto a futuro se podría convertir en algo normal aquí en el país. No, ya realmente no es que se podría convertir. Ya yo lo estoy viendo como que ya eso es normal. Ya yo pienso que ni los líderes políticos de donde mando tienen confianza cuando una gente se acerca a ellos a decir te voy a apoyar, porque no tienen garantía de que esa persona, aún ganando, oiga bien, porque antes se iban los tránsfugas cuando lo perdían, pero ahora los que pierden y los que ganan también se mudan. Yo estoy viendo una cosa que no había visto nunca, no sé si en el mundo está pasando lo mismo, pero en la República Dominicana yo pienso que los líderes políticos y de la agrupación y de asociación política deben sentarse y revisar bien la matriz de su ideología, de su visión y qué van a hacer en los próximos años, porque ya no está habiendo mucha credibilidad y sobre todo hay una generación que está subiendo que no está creyendo en los políticos, porque hay otras cosas que le está dando resultados, como es el narcotráfico, como son los negocios turbios, como son un grupo de cosas que no se están castigando en la República Dominicana, que la gente está viendo, me está dando más resultado esto, o venderme a un partido político al mejor postor, también me está dando resultados, o ofrecerme un puesto cuando ganen, también me está dando resultados. Entonces la gente está haciendo
no está haciendo esfuerzo como antes, que en el caso de Juan Bosch, de Balaguer, la gente que eran seguidores de ellos morían creyendo en ese partido político y no se cambiaban aunque le pagaran. Fíjense que la política se hacía antes, que la gente con sus propios vehículos y motorcitos 70 era que carreteaba a la gente sin nada de logística, porque tenían una creencia y su ideología era innegociable. Ahora no. Ahora para usted mover dedo tiene que decir cuánto tú me vas a dar. Entonces, por eso los partidos políticos han prostituido el clientelismo y le están cargando pesado porque ahora muchos no tienen recursos para mover su maquinaria, porque han impuesto a la gente a darle dinero. Antes no era así. Antes era por convicción, por programa, por ideología, y la gente se moría creyendo esa ideología porque cuando llegaban al poder seguían alineados a un programa de gobierno que ellos mantenían ese discurso hasta el final, pero ahora no. Ahora mismo te dicen y te presentan un programa de gobierno y luego te cambian los ejes, porque solamente lo que están es por alzarse con el poder y por eso pues, no tienen ningún plan, ningún proyecto. Cuando llegan no saben lo que van a hacer. ¿Cómo no? Gracias, reverendo. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.